Eso es algo muy hermoso. Muy bien, vamos a, a continuar después de reconocer estas verdades a través de estos cantos tan preciosos del Señor. Vamos a continuar en este momento con nuestro tema. Vamos hoy al tema número 6. Hemos estado agotando el tema de la depresión a lo largo de estas 6 enseñanzas. Eh, Quedan, creo que me parecen como cuatro enseñanzas más. Yo espero que estas enseñanzas sean de bendición para cada uno de nosotros. En el momento que estemos atravesando por alguna depresión, tenemos las herramientas conforme a la palabra de Dios, y el día que Dios ponga en nuestro camino a alguien que esté atravesando una depresión, podemos compartirle la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido a lo largo de estas enseñanzas. Muy bien. Vamos hoy a tocar un tema, y este tema lo vamos a titular Enfrentando oscuridad y tormentas, ¿sí? Enfrentando oscuridad y tormentas, entendiendo que todo cristiano, que todos los que estamos aquí en este lugar, en algún momento vamos a enfrentar oscuridad y tormentas, en algún momento vamos a enfrentar situaciones complejas, difíciles, pero vamos al consejo de Dios para ver cómo podemos nosotros enfrentar precisamente la oscuridad y las tormentas, ¿sí? Vamos a leer Mateo capítulo 8, del versículo 3 al versículo 27. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos, y antes de dar lectura vamos a orar para que Dios pueda usar su palabra, pueda bendecirnos con su palabra, y que esta palabra sea prosperada en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, en este día, Señor, perdón, en esta mañana, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Yo te ruego que en corazones afligidos, en corazones que se encuentran como en esta narración que vamos a leer en esta ocasión, en una tormenta, en la oscuridad, en las tempestades, que tú puedas hablar a nuestros corazones para entender, Señor, cómo es que nosotros tenemos que enfrentar la tormenta, Señor, enfrentar las tempestades, la oscuridad, Señor. Padre, que tu palabra traiga aliento a nuestros corazones, traiga consejo, traiga consuelo, traiga dirección a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer. Dice Mateo 8:23. Esta es una narración que seguramente ustedes ya en algún momento han leído. Vamos a sustraer algunas verdades que contiene esta narración y que pueden ser aplicables a nuestras vidas. Mateo 8:23 dice: y entrando él, o sea Jesús, en la barca, y sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: pero ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, vamos a ver estos versículos. Y aquí en este versículo nosotros tenemos, el contexto es que Jesús ha tenido un día de ministerio muy agotador, muy largo. Y Jesús queda totalmente agotado, ¿sí? Él queda muy agotado. Entonces van a la orilla del mar de Galilea, entran a la barca, entra a la barca con sus discípulos. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, y sus discípulos le siguieron. Entonces se van a subir a la barca. Más o menos así como está en esta imagen. Realmente la barca de la que se está hablando es muy parecida a este tipo de barca en la que están ahí los discípulos. Ahora, yo aquí quiero que podamos entender algunas cosas para sustraerle más riqueza a estos versículos. Ellos, esto que aparece ahí en su pantalla,
Bueno, ahí está una barca, va muy grandota, está fuera de proporción, pero la idea es más o menos darles una idea de en dónde se encontraban, ¿sí? Ellos se encuentran en la parte occidental del mar de Galilea, que viene siendo en esa parte donde se está situando esta barca que coloqué ahí, por la región de Capernaum, ¿sí? Por ahí más o menos se encontraban ellos, ¿sí? Entonces, ellos lo que van a tratar de hacer, lo que se proponían, es que ellos quieren pasar de la zona occidental, donde el Señor ya estuvo en su ministerio durante ese día, ya está agotado. Los evangelistas, este es una narración sinóptica, es decir, aparecen en Mateo, Marcos, Lucas, a excepción de Juan, ¿sí? Y los tres evangelistas dicen que Jesús estaba realmente agotado. Bueno, tan agotado está que se queda dormido ahí en la barca, ¿sí? Ellos entonces quieren pasar de la parte occidental a la parte oriental, ¿sí? Y entonces ellos pretendían hacer esto, ¿sí? Quieren pasar hacia la otra parte, ¿sí? Nada más que aquí debemos entender que en la parte occidental, en esa región, es decir, en esa primera parte, donde lo que viene siendo parte todavía occidental de este mar de Galilea, esa región, por la forma en cómo está constituido el mar de Galilea, entran muchos vientos, etcétera, y entonces es un mar que es muy agitado. De pronto, se levantan las olas, las tempestades y demás. Entonces ellos se van a enfrentar ante esa situación, ¿sí? Ok, entonces, Mateo 8:23. Y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Mateo dice que entonces suben a la barca con la intención de pasar a la parte oriental del mar de Galilea, suben sus discípulos y Jesús busca descansar, ¿sí? Tenemos a Jesús que se encuentra sumamente agotado. Ahora, Marcos 4:35 y 4:36, que viene a ser texto paralelo de Mateo 8:23, es decir, nos está hablando de la misma narración. Aquí nos aporta un poquito de más datos. Dice, aquel día cuando llegó la noche. Entonces, cuando entran a la barca, no es de día. Debemos entender que es de noche, ¿sí? El original griego, cuando habla de noche, nos habla de cuando cae la tarde, y ya cuando oscurece. Entonces podemos nosotros hacer nuestros cálculos de que, bueno, en un horario latinoamericano estaríamos hablando que es más o menos a partir entre las 7, 8 de la noche. Es decir, está oscuro. Cuando suben a la barca, entonces ya es de noche, ¿sí? Ahora, hay otro dato muy interesante que Marcos nos aporta y dice que los discípulos le tomaron como estaba en la barca. O sea, ¿cómo estaba Jesús? Jesús estaba totalmente agotado, entonces así agotado lo toman y vente maestro, súbete a la barca, y entienden los discípulos que el maestro necesita descansar y así lo toman a la barca, ¿sí? Entonces, es de noche, para que así lo veamos en nuestra mente y podamos reproducir lo que sucedió, ¿sí? El mar de Galilea tiene 20 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho y tiene aproximadamente 200 metros de profundidad. O sea que ellos van a transitar por una parte que es muy tempestuosa, y saben que si llegara a suceder algo, pues 220 metros ni el mejor nadador podría resolver ese problema. Entonces, las circunstancias que se están dando, o las circunstancias a las que el Señor los está colocando a sus discípulos, pues realmente se están prestando para ser circunstancias de miedo, ¿verdad? Circunstancias de Señor, ayúdanos, porque esto se puede poner muy complicado, ¿sí? Esto es lo que va a suceder con los discípulos. Y he aquí, versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, y esta tempestad fue tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, ¿sí? Y entonces sucede lo que
Seguramente como pescadores ellos en su mente llegaron a concebir, estamos en una parte muy tempestuosa, pues resulta que es de noche, no hay luces, las barcas no tienen lámparas, etcétera, y resulta que de pronto se levanta entonces una gran tempestad, tan grande la tempestad que comienza a hundir la barca, ¿sí? Porque está entrando el agua en la barca. Pero sorpresa, Jesús estaba tan rendido, Jesús estaba tan dormido. Ahora, aquí tenemos una gran verdad. Dios permite que se levanten tempestades en tu vida. Dios va a permitir que se levanten tempestades en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y tempestades reales, ¿sí? Estamos hablando de que Dios va a permitir situaciones que te van a estar anegando, que te van a estar consumiendo, que te podrán estar derribando. Y lo peor de todo es que pero él dormía. Situaciones en tu vida en las que vas a estar diciendo, Señor, ayúdame, Señor, estoy sufriendo, pero volteas a Jesús y parece ser que Jesús se encuentra profundamente dormido, ¿sí? Situaciones en las que todo va a parecer indicarte que Dios está dormido, que tú estás en una gran aflicción, pero parece ser que Dios se encuentra dormido, donde vas a empezar a clamar y decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿No sabes que estoy pasando esta situación tan difícil? Y donde nuestro clamor se va a levantar delante de Dios, pero vamos a estar escuchando lo que algunos autores dicen, el silencio de Dios, donde Dios parece como que no está. Tú estás en un fuerte clamor, Señor, ayúdame, Señor, me estoy ahogando, Señor, se está hundiendo mi barca y Dios contestando con un profundo silencio, ¿sí? Bueno, de aquí nosotros vamos a aprender grandes verdades que los discípulos aprendieron y que también nosotros podemos aprender. Primera gran realidad, Dios te da la fe. Dios a cada uno de nosotros nos da la fe, ¿sí? Yo creo que Dios les ha dado fe a cada uno de nosotros, ¿sí? Si tú crees en Dios, si tú caminas con Dios, si tú has confiado en Dios, Dios te ha dado fe. Pero la otra realidad, aparte de que Dios te da la fe, Dios va a probar la fe que Él te ha dado, ¿sí? Entonces recuerda, Dios te da fe, Dios te dará la fe, pero Dios probará esa fe que Dios te está dando a ti, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 2 y Santiago 1, versículo 3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿sí? La Biblia entonces nos está diciendo, porque esto va dirigido a hermanos, y nosotros somos hermanos, va dirigido a ti entonces, la Biblia está diciendo que en algún momento de tu vida te vas a encontrar en diversas pruebas. Y la palabra diversas en el original griego nos habla diferentes colores, diferentes sabores. Habrá pruebas pequeñas, habrá pruebas medianas, habrá pruebas grandes y habrá pruebas en tu vida donde tú digas, siento que no pasó esto, siento que me muero, siento que no tengo las fuerzas para continuar. Pues Dios está diciendo que en medio de esas diversas pruebas, tengas gozo y tengas alegría, ¿sí? Y luego versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de su fe, entonces aquí tenemos esta realidad. Dios te da la fe, pero esa fe que Dios te da, Dios la va a probar, ¿sí? Dios va a probar tu fe. Tarde o temprano en tu vida cristiana, Dios va a probar tu fe. ¿Y cómo va a probar tu fe? En diversas pruebas. Cuando estés en diversas pruebas, no tengas miedo, no dudes, no digas, Señor, despiértate que me estoy hundiendo, sino ten sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, ¿sí? Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, realidad contundente, realidad que nosotros necesitamos entender. Nuestra fe será probada, la fe de cada uno de nosotros será probada.
¿Cómo va a ser probada? No va a ser probada en situaciones fáciles de tu vida, en situaciones donde Dios te está dando bendición a través de la prosperidad en tu trabajo, te está dando la bendición a través de tus hermanos, de tus familiares, todo te está yendo bien. No, no es ahí, sino que la fe será probada en momentos en los que sientes, en los que piensas que Dios te está dejando, te está abandonando, porque habrán diversas pruebas en tu vida, como la tienen ahorita los discípulos en esta narración, ¿sí? Entonces, en nuestras vidas llegará un momento que, al igual como en esta narración que tenemos, habrá oscuridad porque era de noche, habrá dolor, habrá problemas, pero como les digo, lo peor de todo esto es que vas a voltear a Dios, vas a clamar a Dios y parece como que Dios se encuentra dormido porque Dios no te da una respuesta, no ves una solución a tu problema, el agua sigue metiéndose a tu barca, te sigues hundiendo, las olas no cesan, los vientos no cesan y parece ser que Dios no está ahí, ¿sí? Ahora, los discípulos ya pasaron por ahí. El salmista, los salmistas también pasaron por ahí. Seguramente tú has pasado por esas circunstancias en las que estás clamando a Dios, estás diciendo, Señor, ayúdame, y no hay ninguna respuesta. Bueno, los discípulos ya pasaron por ahí, los salmistas también pasaron por ahí. El Salmo 10, versículo 1, vean el clamor del salmista. El salmista se encuentra en una situación muy dolorosa y llega al punto de decir, Señor, ¿por qué estás lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Vean, el salmista le está diciendo prácticamente al Señor, ¿por qué en el momento que más te necesito me estás olvidando? ¿Por qué en el momento que más te necesito parece que estás escondiendo tu rostro y no ves el sufrimiento por el que estoy atravesando? Es un clamor del salmista con un corazón muy, muy afligido, con un corazón en verdad en una aflicción muy grande, ¿sí? El Salmo 44, versículo 23 dice el salmista, Señor, despierta. Y si le dice despierta es porque él está considerando que el Señor está dormido. Señor, despierta. ¿Por qué duermes? Despierta. No te alejes para siempre. Y muchas veces en nuestras vidas vendrán situaciones donde nosotros vamos a estar clamando así, Señor, ¿por qué estás lejos, Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Y nuestro corazón no va a entender, no va a comprender lo que está viendo, porque lo único que vamos a estar viendo es el dolor, la agonía, que nuestra vida se está hundiendo como la barca se está hundiendo. Llegarán momentos en los que vamos a clamar, Señor, despierta, Señor, no te duermas, Señor, mira, aquí estoy, necesito de ti, no te alejes. Pero en medio de esos momentos, veamos lo que ocurre con los discípulos y tomemos esta enseñanza para nosotros, ¿sí? Vean lo que sucedió en medio de esta situación de turbulencia, de vientos, de tempestades. Los discípulos, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sí? Aquí yo me imagino que no fue de una manera tan quieta que lo despiertan, no llegan con el Señor, Señor, despierta, Señor, no, llegan, lo sacuden, Señor, Señor, despiértate, mira, estamos pereciendo, sálvanos. Marcos 4:38 dice que Jesús estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal, ¿sí? Es decir, estaba así entre sentado y dormido, ¿sí? Y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, quiero que vean que los discípulos, en medio de la situación tan difícil, tan imposible realmente que tenían sus vidas, estaban en un riesgo inminente de morir en ese momento. Pero vean lo que sucede. Ellos, en medio de esta situación, vinieron sus discípulos a Jesús y le despertaron, van a Jesús y le despertaron, tanto Mateo como Marcos lo dice, es decir, ellos se dirigieron a Jesús. En medio de la situación, ellos se dirigieron al Señor. Ahora, en medio de la oscuridad y de la tempestad, ellos se dirigen al Señor, ¿sí? Pero se dirigen al Señor dominados por el temor.
finalmente sí se dirigen al Señor, pero el temor ya hizo presa de ellos. Vean, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que vamos a morir. Luego, maestro, ¿no tienes cuidado que estamos a punto de morir? O sea, ellos están dando por sentado que es el fin de sus vidas. Ellos están dando por sentado que ya no hay solución. Ellos están dando por sentado que ya todo se acabó. Entonces, finalmente, sí acuden al Señor en medio de esta situación, pero acuden dominados fuertemente por el temor, ¿sí? Y se dirigen, aquí sí lamentablemente, ellos se dirigen no para pedir el auxilio del Señor, el socorro, entendiendo que Él tenía el control de todo, sino que se dirigen al Señor reprochándole su falta de cuidado por ellos, ¿sí? Porque le dicen, Señor, estamos muriendo y no, parece que no tienes cuidado de nosotros. Y de esta forma, nosotros también, en medio de las circunstancias, muchas veces así también nosotros nos acercamos al Señor. Estamos en una situación que ha rebasado nuestras fuerzas, que ha rebasado nuestras capacidades, algo que nos ha golpeado profundamente. Sí nos dirigimos a Dios, pero nos dirigimos con todo y nuestra depresión con todo y nuestro temor con todo y nuestras incertidumbres, nuestras dudas. Y cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos para reprocharle, Señor, pues que no ves lo que estoy sufriendo, mira, ¿por qué me dejas? ¿Por qué no me escuchas? Y estamos reprochándole su falta de cuidado también por nosotros. Ahora, vean la respuesta del Señor, Mateo 8:26. El Señor, vean lo que les contesta. Ahora, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque están en la parte occidental del mar de Galilea, es de noche, se levantaron esas tempestades que tenían ese riesgo de que sucedió. Y vean, el Señor les dice, ¿por qué temen? O sea, la pregunta de cuando despiertan al Señor, lo que ellos esperaban es que el Señor hiciera algo de inmediato para con las circunstancias externas. Pero lo que el Señor se levanta y lo que se preocupa el Señor es decirles, ¿por qué tienen miedo? Es decir, alguien de sus discípulos pudo haberle dicho, Señor, pues es oscuro, hay tempestad, hay muerte, ¿qué está pasando contigo? No estás viendo que nos vamos a hundir, es más, hasta tú te vas a hundir, Señor, ¿por qué preguntas por qué tememos? Pero la pregunta de Jesús era muy directa, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué en este momento tienen miedo ustedes? Sí hay oscuridad, sí hay tempestad, sí está el riesgo de la muerte, sí está el riesgo de tantas cosas. O sea, eso sí lo comprende el Señor, pero aún el Señor hace a un lado eso y les dice, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Sí? Ahora, no es malo tener miedo. No es pecado tener miedo porque en algún momento nosotros experimentamos el miedo. Lo pecaminoso, lo malo es cuando el miedo nos controla. Lo que ha sucedido con los discípulos que están sumamente controlados por el temor y bajo temor acuden al Señor, eso es lo pecaminoso. Por eso el Señor les está diciendo, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué los está controlando el miedo en este momento? Y entonces el Señor les hace ver que la razón, vean, cuando el Señor les pregunta ¿por qué tienen miedo? Y el Señor es muy directo y muy enfático en esto, en medio de circunstancias adversas, el Señor entonces les deja ver que la verdadera razón de su temor no son las circunstancias físicas, ¿sí? Lo que está sucediendo. La razón de su temor realmente no son las olas, no es la tempestad, no es la noche, no es que se está llenando la barca de agua, no. La razón Jesús se las deja ver y ahí está la razón. Les dice, hombres de poca fe. El problema con ellos fue que la fe les comenzó a fallar, que la fe no la usaron como debían de usarla, y el problema entonces de ellos fue la incredulidad. El pecado que ellos estaban cometiendo en ese momento era el pecado de la incredulidad, porque estaban dejando de creer en aquel que se encontraba en la barca con ellos, ¿sí? Ellos venían de un día de ministerio, habían visto que el Señor había sacado demonios, había sanado enfermos, había resucitado muertos, había hecho
tantos prodigios, había multiplicado los panes, y ahora en medio de esta situación, por eso Él les dice, el miedo que les está controlando a ustedes es por la falta de fe, por la incredulidad que están mostrando en este momento. Entonces, nuevamente, Dios te da la fe, pero Dios va a probar tu fe, ¿sí? Ahora, la fe, debemos nosotros entender, no actúa de manera automática. En ningún cristiano actúa de manera automática. No significa que tú tengas problemas y ¡puing! De pronto, tienes problemas y la fe que tienes, salió de manera automática. No, no es así. ¿Sí? La fe que nosotros tenemos será probada, y la fe que Dios nos ha dado y que Dios estará probando es una fe que tiene que actuar de manera consciente. Es decir, tú tienes fe, sin duda alguna. Y cuando viene el momento de la prueba, cuando venga ese momento de la prueba, el solo momento de la prueba no va a provocar que tu fe salga. Es decir, algunos piensan, es que en el momento de la prueba se sabrá si verdaderamente son cristianos o no. Pues es una verdad a medias todavía, porque en medio de la prueba todo cristiano debe de manera consciente actuar o usar la fe que Dios le está probando, la fe que Dios le ha dado, ¿sí? Pero si el cristiano en ese momento, en vez de usar la fe que Dios le ha dado, como el apóstol Pedro, cuando el Señor le dice, está caminando sobre el agua y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven, acércate conmigo, ven conmigo. Y Pedro, de hecho Pedro le dice, Señor, ordena que yo vaya contigo. Y el Señor le dice, bueno, te ordeno que vengas conmigo. Camina Pedro sobre el agua, y también había problemas, tempestad, etcétera. Camina Pedro, y después dice que después Pedro, dejando de ver al Señor y viendo las aguas y la tempestad, se comenzó a hundir. Entonces, vemos que Pedro sí caminó sobre el agua algunos pasos, y cuando vio el problema, cuando dejó de tener la vista en el Señor, se hundió. Entonces, en medio de las circunstancias que Dios permita en nuestras vidas, la fe que Dios te ha dado, necesitamos que la pongas a trabajar, que la uses de manera consciente. Esto entonces significa que tu fe no va a trabajar de manera automática, que tú tienes entonces que posicionarte, que tú tienes que confiar en Dios en medio de las circunstancias adversas. Pero si en medio de las circunstancias adversas lo único que estás viendo es, qué dolor, qué situación, no puedo salir de esto, esto, aquello, te vas a hundir como Pedro, con todo y la fe que Dios te dio. Ahí se fue la fe que Dios te dio, porque esa fe no la usaste, ¿sí? Nosotros somos quien ponemos en actividad la fe que Dios nos ha dado, ¿sí? Vean, Él les dijo, ¿por qué temen? Es decir, ¿por qué los controla el miedo? Hombres de poca fe. Cuando les dice hombres de poca fe, vean lo que el Señor les está diciendo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Se supone que en este momento, antes de espantarse, antes de decir, nos estamos hundiendo, etcétera, lo que tenían que haber usado en esta circunstancia, en esta tempestad, en esta noche oscura, era usar la fe. ¿Dónde está la fe de ustedes? Es decir, sé que tienen fe ustedes porque yo les he impartido fe. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y por eso les dice, hombres de poca fe. ¿Dónde está la fe en medio de esto? Entonces, en medio de los problemas, cuando viene la incredulidad, como veíamos con este ejemplo de Pedro, si dejas de ver al Señor, vendrá la incredulidad. La incredulidad te va a llevar al temor, a la desesperanza, al punto de creer que no hay solución, y esto te va a llevar, sin duda alguna, a la depresión, ¿sí? Pero en medio de los problemas, usa la fe que Dios te ha dado. Ahora, que la fe trabaja. Vamos a poner tres aspectos. ¿Cómo va a trabajar la fe? Y aquí la fe es responsabilidad de cada uno de nosotros. Primer punto, la fe es la actividad de mantener la incredulidad sujeta, ¿sí? Los discípulos
No dominaron la situación los tomó a ellos, la situación los dominó a ellos. Entonces, en medio de toda circunstancia que tú estés viviendo, dolorosa, tempestuosa, etcétera, la fe es la actividad de mantener la incredulidad sujeta, ¿sí? Es decir, vean, no estoy diciendo con esto, que en medio de los problemas tú vas a decir, declaro que este problema se resuelve. No, que en medio de los problemas, tu actividad, tu responsabilidad es que esa incredulidad que te quiere, que te quiere dominar, que ese temor que te quiere dominar, tú lo vas a dominar a él, ¿sí? Es decir, vas a estar en una situación donde vas a decir, no veo la solución ciertamente, tengo mucho miedo en esta situación, tengo mucha incertidumbre, muchas dudas, siento que no salgo de esta situación, pero haces a un lado tu incredulidad, ejerces tu fe y entonces la incredulidad no le das ningún lugar, lo haces a un lado y dices, no, yo aquí me voy a mantener creyendo en Dios. Pero es que de esta no sales, pero mira cómo estás. No, tú te mantienes creyendo en Dios, mantienes la incredulidad sujeta y que no te esté sujetando la incredulidad. Vean que entonces el primer punto tiene que ver con algo que es de tu entera responsabilidad, como lo fue en la vida del apóstol Pablo. Ahora, segundo, la fe es la actividad consciente de recordarnos lo que sabemos de Dios. Mucha atención con esto. En medio de cualquier situación difícil que tú estés viviendo, tú de manera consciente, vean, y quiero ser enfático en esto, de manera consciente, no de manera emocional, no de manera sensual, porque de manera emocional, de manera sensual, los sentimientos, cuando estamos en medio de un problema, afloran de manera muy natural. La depresión, los problemas te llevan pobrecito de ti, no vas a poder salir de esto, no hay solución, es lo que estás sintiendo. Pero en medio de los problemas, la fe es la actividad consciente de que tú te recuerdes a ti mismo lo que sabes de Dios. Ahora, ¿qué sabes de Dios? Bueno, ¿cuánto lees de Dios? Por eso es necesario que leas la Biblia. Lees la Biblia y vas a enterarte de quién es Dios, de lo que ha hecho Dios. Y cuando estés en medio de un problema difícil, de una situación que Dios esté permitiendo en tu vida, entonces, en ese momento, te recuerdas lo que sabes de Dios. Dios dijo que Él, toda obra que Él comienza, que Él no renuncia a las obras que Él comienza y que Él va a terminar la obra que comenzó. La Biblia dice en Corintios que Dios es fiel. La Biblia dice en Juan que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La Biblia dice en Mateo que he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y comienzas a recordarte entonces todo lo que sabes de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Si Dios prometió, Dios va a estar conmigo. Dios es omnisciente, Dios conoce todo. Yo no conozco el desenlace de esto, pero Dios lo conoce. Dios es sabio, como veíamos hoy. Él tiene lo mejor para mí, usa los mejores medios, etcétera. Entonces, en medio de esa situación, recuérdate lo que sabes de Dios, ¿sí? Y bueno, se levanta un problema, entonces, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice su palabra en cuanto al problema? ¿Sí? Si tú encuentras en la Biblia un versículo donde la Biblia sostenga que los problemas te van a destruir, entonces créelo. Y destrúyete en medio de los problemas. Pero la Biblia dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni demonios, ni ángeles, ni nada, ninguna cosa creada, es más, ni yo mismo me pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces se levanta un problema. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No lo que están diciendo mis emociones, no lo que están diciendo mis sentimientos, no lo que incluso está diciendo la realidad que estoy viviendo. Me despidieron del trabajo y no lo puedes solucionar, por ejemplo. Sí, estás sin trabajo, estás con las deudas, etcétera, pero ¿qué dice Dios en medio de ese problema? ¿Qué dice su palabra?
Y ahí entonces nos recordamos lo que sabemos acerca de Dios. Entonces, mantenemos esa incredulidad sujeta, tomamos esa determinación, yo voy a creer en medio de esta situación y voy a creer porque Dios ha prometido, porque Dios es esto, porque Dios dice esto en su palabra, etcétera, etcétera, ¿sí? Y número 3. La fe es la actividad de aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a las situaciones de nuestra vida. Y ese es el punto al que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Cuando el Señor les dice, hombres de poca fe, o sea, les está diciendo, pues ¿dónde está la fe? Se supone que en todos los aspectos de su vida deben aplicar la fe. Entonces, la fe es la actividad de aplicar el conocimiento de la palabra de Dios, lo que tú has aprendido de Dios, lo que tú sabes de Dios a las situaciones de cada vida, ¿sí? De cada parte de tu vida y situaciones en estas diversas pruebas como veíamos en Santiago. Entonces, la fe que Dios te ha dado será una fe que será probada y tú tienes entonces la responsabilidad al estar ejerciendo esta fe de mantener la incredulidad sujeta, ¿sí? Es decir, escucha con atención, tú eres quien decide creer en medio de las circunstancias, ¿sí? Si tú alimentas, es que siento este dolor, es que, ay, no puedo, es que aquello, tú estás ejerciendo incredulidad, pero tú debes mantener la incredulidad sujeta, ¿sí? Tú debes ser consciente de todo lo que sabes de Dios y tú debes aplicar todo lo que tú sabes de Dios, todo lo que conoces de Dios a cada situación de tu vida. Cuando Satanás tienta al Señor en el desierto, vemos que el Señor le contesta con la palabra de Dios, aplica el conocimiento de la palabra de Dios a cada situación, a cada diferente tentación que Satanás le estaba presentando. Vamos a ponerlo de esta forma, aplicaba la palabra de Dios a cada situación de lo que estaba viviendo el Señor en ese momento. Entonces, de igual forma, nosotros aplicamos la palabra de Dios a cada situación de nuestra vida, ¿sí? Entonces, Mateo 8:26 les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué los controla el miedo? ¿Dónde está su fe? Y entonces vemos que aquí el problema, el error que cometieron los discípulos fue la incredulidad que ellos estaban ejerciendo, ¿sí? Ahora, nosotros leemos esta narración y podemos decir, oh, qué hermoso, porque la narración termina con que el Señor se levanta y se aquieta aquella tempestad y el Señor les da una paz impresionante. Y alguien pudiera decir, oh Señor, pues se necesita de una gran fe. Estas situaciones que yo estoy atravesando, a veces siento que no voy a poder, a veces siento que te voy a fallar, a veces siento que voy a renunciar, a veces siento que en medio de la situación me va a consumir. ¿Será que se necesita de gran fe, Señor? Y vamos a ver que la respuesta que nos da la Biblia, Mateo 8:26, se necesitará de gran fe. Vean lo que el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿sí? Es decir, no se necesita de mucha fe, porque el relato que estamos viendo, aún con la pequeñita fe, y era muy escasa la fe, o sea, finalmente ellos acuden al Señor, el Señor no les dijo hombres sin fe, sino que les dijo hombres de poca fe, y fue pues muy poca fe, pero aún con esa pequeña fe, los discípulos sí se acercaron a Jesús, ¿sí? Y así estamos nosotros, como yo les decía, nosotros a veces con nuestra poca fe nos acercamos al Señor. Y cuando nos hemos acercado al Señor con esa poca fe, en vez de decidir hacer a un lado la incredulidad, recordarnos acerca lo que sabemos acerca de Dios, aplicar la palabra de Dios, comenzamos ay Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Pero aquellos que tienen poca fe, si tú sientes que tienes poca fe en medio de las circunstancias difíciles de tu vida, Isaías 42:3 dice que el Señor es tan tierno que no va a quebrar la caña cascada, que no va a apagar el pábilo que humare, por medio de la verdad traerá justicia. Aún con esa fe así tan chiquita, tan pequeña, como un pábilo que está humeando, ¿sí? El Señor
no va a quebrantar la caña cascada, no va a apagar el pábilo que humeare. Es decir, estás en medio de una situación difícil, tienes tu fe, tan poca fe que tienes, chiquita la fe, pero aún así te acercas al Señor. Ahí el Señor no te va a rechazar, ¿sí? No va a quebrantar, no va a apagar esa fe, te va a recibir, pero te va a direccionar el ejercicio adecuado de la fe. Miren, vamos a ver en Marcos capítulo 9, 21, un relato muy hermoso donde se puede ver esto, donde podemos ver que el Señor no va a quebrar la caña cascada, no va a apagar el pábilo que humare, que aquellos que tienen una fe pequeñita, una fe débil, el Señor no los va a rechazar. Vean, dice Marcos 9, 21, Jesús preguntó al Padre. Es el relato de un padre que lleva a su hijo a los discípulos para que sea sanado. Los discípulos no puede, el Señor regaña a sus discípulos que ¿por qué no pueden? ¿Por qué? Otra vez el problema, ¿por qué no tienen fe? Y luego ya el relato en el versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahora, el padre contesta, le dice, desde niño, ¿sí? Dice, muchas veces, vean, desde niño, ahora véanlo desde la óptica del corazón de un papá, muchas veces le echa en fuego este demonio en el agua para matarle, algunas veces se domina tanto por ese espíritu maligno que lo echa en el fuego, a veces en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿sí? Vean, tenemos aquí dos cosas. El dolor de un padre, imagínense que ustedes tienen un hijo y este muchachito desde niño tiene estos problemas. Un demonio lo está atormentando. Lo mete al fuego, hace que tome cuchillos, hace que tome esto, se golpea en la pared, etcétera, y tú estás desesperado y diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago por mi hijo? Estás en una situación difícil, ¿sí? Pero vean lo que el padre le dice aquí, pero le dice al Señor, Señor, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, el padre no le está diciendo al Señor, yo sé que tú puedes. Le está diciendo, bueno, Señor, los discípulos no pudieron, pero si tú puedes hacer algo, hazlo. O sea, no hay una fe grande. Sí hay una fe porque está acudiendo al Señor. Vean la respuesta en el versículo 23. Jesús le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora, mucha atención. Este versículo en el original griego más o menos dice de esta forma, Jesús les dijo, por la construcción gramatical que tiene, el problema no es si yo puedo hacerlo, el problema es si tú puedes creer. Ese es el sentido en si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces, el Señor en medio de una situación difícil, tenemos este padre con la situación difícil de su hijo y vean la respuesta de este padre, de este muchacho. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, Señor, creo. Y clamó, la palabra clamar no dijo creo y ayuda a mi incredulidad, sino que creo, le dice creo y luego a continuación le dice ayuda mi incredulidad, ¿sí? Vean, una fe muy pequeñita, indeleble, pero el Señor no lo rechazó, ¿sí? Le dice en un momento, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿sí? Y así muchas veces estamos nosotros en medio de las situaciones adversas de nuestra vida. Estamos en el creo, en el sí creo, sí Señor, yo sé que me vas a sacar de esta situación, yo sé que tú me vas a proveer, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas, sí Señor, yo sé que voy a salir adelante, etcétera, pero después estamos en, ay Señor, pero estoy en la oscuridad, estoy en la tempestad, y ¿dónde estás? Y no te duermas Señor, y ayúdame. Entonces, como este padre fue ayudado por el Señor con esta poca fe y igualmente los discípulos, esa poca fe con la que nosotros nos podemos acercar al Señor, podemos acercarnos ante Él y decirle, Señor, sí creo, pero ayuda mi incredulidad para creer completamente, para ejercer completamente la fe que tú me has dado. Porque por un lado, sí te veo, Señor, pero por otro lado, siento
el fuego de la prueba, siento la oscuridad de la prueba, siento las tormentas y veo tantas situaciones difíciles en mi vida, ¿sí? Entonces, para concluir, si tú en tu vida estás así como esta barca, que tú vas caminando y que de pronto se levantaron esas tempestades en tu vida, ¿sí? Y que de pronto tu barca se está empezando a hundir y empiezas a decir, Señor, ¿dónde estás, Señor? Ayúdame, ya no puedo, etcétera. Que estás en una situación donde sientes que no hay solución, donde parece ser que no hay solución. En medio de esto, recuerda, fue el Señor el que te llevó a ese lugar. Fue el Señor el que dijo, vamos a subirnos a esa barca. Y ese es el momento exacto en el que Dios te ha colocado ahí para que tú manifiestes la fe que Dios te ha dado. Dios no se ha portado mal, Dios no ha sido malicioso contigo. Alguien podría decir, pero ¿por qué has permitido esto? Porque Dios quiere que ejerzas tu fe en medio de ese momento. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué, Señor, no me haces que ejerza la fe acá en la orilla, acá en la tierra, en la superficie? Porque ahí todo es sencillo. Ahí ves a un Jesús que sana enfermos, que resucita muertos, que multiplica el pan y vas a decir, sí, qué bueno, y te vas a acostumbrar incluso a las bondades de Dios, a los milagros de Dios. Pero en medio de esta situación de oscuridad, ahí Dios quiere llevarte para que ahí manifiestes la fe que Dios te ha dado, ¿sí? Dios, escucha entonces con mucho cuidado, Dios está permitiendo que uses tu fe. Si te has preguntado y has dicho, ¿por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué se duerme? ¿Por qué esto? ¿Por qué parece que no está conmigo? ¿Por qué parece que no sabe que estoy sufriendo? No, todo eso estás equivocado, no. Todo Dios lo ha permitido para que tú uses tu fe en medio de la circunstancia que tú estás viviendo, ¿sí? Y para terminar, esta imagen es muy reveladora, en verdad es impresionante. Ahí estás tú, uno de los discípulos. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, estamos como los discípulos, viendo el mar, viendo la tempestad, viendo que el Señor está dormido, pero algo que dejaron de ver los discípulos y algo que dejamos muchas veces nosotros de ver es que en esa misma barca ahí está Jesús. Entonces, en la barca de tu vida, aunque esa barca esté siendo golpeada en estos momentos, aunque esa barca de tu vida esté siendo zarandeada, esa barca esté así como en esta imagen que literalmente está que no hay forma de que salgas de esa situación, ahí está el Señor contigo en esa barca, ¿sí? Y el Señor no está dormido. Dice el Antiguo Testamento, la promesa de Dios, que tu Redentor, tu Salvador, no se va a adormecer. El que cuida de Israel, el que cuida de ti, no está dormido. El Señor no está dormido. El Señor lo único que ha hecho es que ha permitido que en medio de esa situación uses la fe que Dios te ha dado. Y si llegas a decir, Señor, sí, bueno, voy a usar la fe, pero Señor, mi fe es tan chiquita, es tan pequeñita, no importa. En medio de la situación, dirígete al Señor, usa la fe y si es necesario, dile al Señor entonces, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y después dice este relato, el Señor se levantó, vean esta imagen, es algo impresionante. Después de esta imagen dice el relato que el Señor reprende los vientos y todo hay una gran tranquilidad. Y los discípulos tuvieron la gran lección de decir, nos faltó confiar en el Señor, aprendimos algo nuevo y demás, y llegaron al puerto, al otro lugar a donde ellos iban a llegar, ¿sí? En la clase veíamos, la sabiduría de Dios es que Dios quiere lo mejor para ti.
y lo mejor para ti es su voluntad, y lo mejor para ti es usando los medios que Él quiera. Y si Dios necesita meterte a la barca y que esa barca sea sacudida, son los mejores medios que Dios tiene para ti, porque va a producir los mejores resultados en ti, ¿sí? Entonces, no tengas miedo en las circunstancias difíciles de tu vida. Jesús está ahí en la barca, y en el momento que Él lo permita, Él se va a levantar y Él va a dar una gran quietud, a ordenar a las tempestades, a los vientos, a las olas que se aquieten, y la paz de Dios te va a inundar. Mientras tanto, tú debes de confiar en Dios y de ejercer tu fe en Dios, ¿sí? E insisto, si llegas a decir, esto lo veo muy complicado, bueno, puedes decirle, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y si de plano dice, Señor, pues no creo, bueno, Señor, dame fe, impárteme la fe, ayúdame a ver que tú estás aquí en la barca conmigo, y ayúdame, Señor, a poder hacer tu voluntad, y que en medio de las circunstancias que tú permites en mi vida, Señor, yo pueda ser moldeado por ti, tú puedas ser glorificado, y que tú, Señor, hagas tu obra en cada momento de nuestra vida. Porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas, como vimos también en la clase, va a moldear nuestras vidas, no nos va a destruir, ¿sí? Muy bien, vamos a orar al Señor en este momento. Y si alguien tuviese alguna situación que esté viviendo ahorita complicada, con toda confianza levante su mano para saber. Oramos, y quisiéramos orar también por aquellos que de manera especial están viviendo alguna situación difícil. ¿Hay alguien aquí que diga, pues yo estoy así como en la barca, estoy viviendo una etapa difícil? Ok, vamos a orar. Y vamos también a orar por estos hermanos que están en esa situación, porque la familia de Dios, la casa de Dios, es precisamente ese lugar donde habrán hermanos que te van a decir, ánimo, adelante, se puede con el Señor, no te sientas solo. Y también a veces es necesario el sentir el abrazo de los hermanos que están también padeciendo y pasando las mismas pruebas que cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces, vamos a ponernos de pie, oramos por la palabra y oramos por aquellos que están en situaciones difíciles. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por este relato que hemos leído en tu palabra, Señor, tan hermoso. Y Señor, hoy oramos que ayudes, Señor, a nuestra incredulidad. Sí creemos, Señor, pero ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Reconocemos que tenemos una fe pequeña, que tenemos una fe muy corta, Señor, que no hemos ejercido adecuadamente la fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos cuando hemos pensado que tú te has alejado de nosotros, que nos has abandonado, que nos has dejado. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a controlar, Señor, la incredulidad, no permitir que la incredulidad haga de las suyas en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que sabemos de ti. Ayúdanos a aplicar tu palabra en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y, Señor, que en cada momento, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas. Que cuando estemos en las diversas pruebas, ahí en medio de esas pruebas, Señor, estemos con el gozo del Señor, y el gozo del Señor sea nuestra fuerza, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.